Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Es una bendición poder saludarles desde la casa pastoral de Ministerio Viva la Familia. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. También les saluda la hermana Sayan Yamilet, que es mi hija. Y pues mandamos saludos a la hermana Olga Lidia, que se encuentra en casa de su mamá. Gracias a Dios, cuidando de su mamita en este periodo de vacaciones y cuidando de la salud de ella. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir al Señor su gracia, su bendición, su presencia. Padre, en esta noche te damos gracias por tu amor, damos gracias por tu misericordia, Señor. Damos gracias, Señor, porque sé que tu sangre poderosa nos limpia de todo pecado. Límpianos desde nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Tu sangre poderosa, Señor, limpie nuestros pecados. Perdona, Señor, aquellas ofensas que cometemos diariamente en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, Señor, en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo. Ten misericordia, te lo suplicamos. Sabemos, Señor, que ocupamos este servicio como un privilegio, Señor, como una oportunidad de parte tuya para servirte. Y estamos, Señor, seguros que tu gracia está con nosotros. Amén. Bien, mis amados hermanos, hemos estado hablando acerca de la madurez de la iglesia novia, en vista de que estamos ante el umbral de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia tiene que estarse desarrollando, debe desarrollar características que la distingan como una iglesia enamorada de Cristo. Por eso, ¿verdad?, allá en el libro de Cantar de los Cantares, que es un libro de amor entre Jesucristo y su iglesia, ahí encontramos las características que debe tener la iglesia, la madurez que debe tener la iglesia, ya que Jesucristo, o sea, el amado, describe a su amada, a su iglesia, utilizando palabras cariñosas y halagos extraordinarios. Entonces nosotros debemos analizar detenidamente esas características que el Señor hace resaltar en Cantar de los Cantares, para comprobar que efectivamente la iglesia de Cristo y la iglesia Viva la Familia está cumpliendo con estos requisitos. Por eso, pues, hemos estado hablando del perfil de la iglesia madura, de la iglesia novia, y les comentaba, ¿verdad?, que la iglesia tiene que llegar a una madurez, según Cantar de los Cantares, capítulo 7, verso 7. Y debe madurar, debe crecer, debe desarrollarse, debe llegar a una estatura y debe llegar a una edad, de tal manera que los pies, el andar de la novia, los muslos, el andar debe ser agradable al Señor. El ombligo, que tiene que ver con nuestras raíces, con nuestra herencia, con nuestros ancestros, tienen que ser, hermanos, ministrados en esa área. Y los pechos, estuvimos hablando el día de ayer, que tiene que ver, hermanos, con la alimentación y con la madurez o el desarrollo de la iglesia. Una iglesia que no ha desarrollado en los pechos, que no ha desarrollado, hermanos, porque no está alimentándose de la leche espiritual, que es, hermanos, la palabra de Dios. El discipulado de la iglesia, hermanos, no puede desarrollarse. Entonces, hablamos ayer de los pies, que también tiene que ver, hermanos, con predicar la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los muslos, que tienen que ver con el andar agradable
delante de Dios, pero también con juramento, con promesas que hay que, hermanos, cumplir al Señor. Y hablamos del ombligo y de los pechos. Esos 4 puntos hablamos ayer. Hoy vamos a estarnos enfocando al cuello, los labios, los dientes, la mejilla o las mejillas, perdón. Entonces, y vamos a dejar para el miércoles la nariz, los cabellos, vamos a dejar los ojos, la cabeza. Esto es importante, hermanos, que nosotros lo tomemos en cuenta, porque la iglesia debe madurar, debe desarrollarse, debe crecer, debe dar una estatura, debe dar una talla, ¿sí? Y estamos hablando de ello. Entonces vamos a ir por el cuello. Cantares capítulo 7 verso 4 dice: tu cuello como torre de marfil. Cantares capítulo 4 verso 4 dice: tu cuello como la torre de David, edificada para armería. 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Entonces aquí claramente vemos que el Señor enfoca su mirada hacia el cuello de la amada. ¿Y el cuello qué significa, hermano? Porque tiene un significado. El cuello tiene algo figurativo. Espiritualmente significa que el cuello es símbolo del perdón, la misericordia y la verdad. Oiga bien, el cuello es símbolo del perdón, la misericordia y la verdad. Por lo tanto, mis amados hermanos, cuando hablamos que la novia debe desarrollar su cuello, debe madurar en su cuello, estamos hablando que la iglesia debe madurar en cuanto a perdonar, en cuanto a compartir la misericordia que Dios ha tenido para con ella, y también hablar la verdad. Mire, Lucas capítulo 15 verso 20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Entonces aquí encontramos, hermanos, que en el contexto de este texto encontramos a un joven, a un hijo menor, que se fue de su casa. El hijo era menor, el hijo era inmaduro, y pidió su herencia y se alejó de la casa de su padre. Luego vivió perdidamente y malgastó todo lo que tenía. Pasando el tiempo, vino una temporada de hambre, y aquel joven llegó hasta a trabajar cuidando cerdos, que era lo más vil, lo más menospreciado por los judíos. De manera que aquel muchacho prácticamente o aparentemente no tenía ya, hermanos, a dónde ir. Y estando en esa condición, dice la Biblia que él dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces aquel joven dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y entonces la Biblia dice pues que cuando este joven viene, dice que el padre, cuando aún estaba el hijo lejos, lo vio y fue movido a misericordia y corrió a su encuentro y se echó sobre su cuello, oiga bien, cuello, y le besó y tuvo misericordia de él y lo perdonó. Eso es lo que dice la Biblia. No así su hermano mayor, quien, hermanos, cuando supo que había regresado a casa y que estaban haciendo fiesta por causa de su hermano menor, el hermano inmaduro, había regresado, había aprendido la lección. El mayor, el hijo mayor, el hermano del hijo menor, no quiso entrar a la fiesta.
Pero el padre sí lo perdonó, tuvo misericordia de él, se echó sobre su cuello y le besó. Entonces, amados hermanos, la iglesia debe tener esa misma actitud, la misma actitud que tuvo el padre en perdonar, en tener misericordia, en tener compasión de aquellos que se arrepienten, aquellos que vuelven al Señor. La iglesia tiene que desarrollar esa capacidad. No importa cuánto daño haya hecho la persona que se fue, no importa cuánto mal haya hecho, cuánto desbarajuste, decimos nosotros, ¿verdad? Aquí en Tabasco, debemos perdonar. El perdón es importante. En muchas ocasiones perdonar no significa volver con la persona, o volver a vivir, o volver a tener una relación muy estrecha, porque muchas veces esas personas no cambian, pero usted y yo tenemos que perdonar. Tenemos que tener misericordia. Misericordia es no darle a alguien lo que merece. Entonces el Señor perdona a aquellos que le piden perdón y da nuevas oportunidades. Entonces la iglesia, hermanos, debería desarrollar esa compasión, esa actitud perdonadora. Veamos otro texto, Génesis 45:14. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Aquí encontramos, hermanos, muchos puntos, ¿verdad? Porque en el caso de la historia de José, sus hermanos lo aborrecían. Sus hermanos planearon matar a José, el soñador. Y dice la Biblia, hermanos, que aquel joven, sus hermanos lo golpearon, lo echaron en una cisterna sin agua, y lo vendieron también a unos mercaderes, y esto se lo llevaron a Egipto, y allá en Egipto lo vendieron como esclavo. Y allá en Egipto la Biblia dice que José se desarrolló, Dios estaba con José y lo bendijo al grado de llegar a ser gobernador de Egipto. El único que estaba sobre José era el faraón. De manera que cuando viene un hambre sobre las naciones, sobre los pueblos, dice la Biblia que también a Canaán, donde vivían estos muchachos, hermanos de José, los hijos de Israel, entonces el hambre llegó también ahí y tuvieron que ir a buscar comida a donde estaba su hermano José, que era el administrador de los víveres, de los granos, o de los graneros de Faraón. De manera, hermanos, que la historia, si usted la quiere leer, hermanos, está excelente. Génesis, creo que empieza en el capítulo 37. Pero dice la Biblia, pues, que después de mucho tiempo, hermanos, después de años, sus hermanos se reencuentran con José, pero no lo reconocieron. Y cuando José se da a conocer, cuando José se da a conocer con sus hermanos, su hermano menor, Benjamín, el hermano de mamá y papá, porque los otros eran hermanos nada más de padre, se abrazaron y se echaron cada uno sobre su cuello y lloraron. Ahí conocieron la verdad de todo lo que había pasado. Ellos pensaban, o él pensaba, Benjamín, e incluso su padre Jacob, pensaba que había muerto. Pero José saca a la luz aquello que había sucedido. Entonces, echarse sobre el cuello, llorar sobre el cuello, tiene que ver con perdonar, con tener misericordia, con la verdad. Así que mire, Génesis 46, 29, perdón. Génesis 46, 29 dice: y José unció su carro
y vino a recibir a Israel, o sea, a su papá, su padre en Gosén, y se manifestó a él, es decir, se reveló a él. Revelarse es con V, es decir, se dio a conocer con su papá. Le dijo: yo soy José, soy tu hijo, el hijo que pensabas que había muerto. Y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Eso, hermanos, imagínense qué amor, ¿verdad? No, aquí no representa perdón o misericordia, sino representa la verdad. Que cuando la verdad llega, hermanos, cuando la verdad sale a la luz, entonces, hermanos, eso tiene que ver con esta figura donde se echa el padre sobre el cuello de su hijo y lloran. Entonces, nosotros, hermanos míos, deberíamos actuar con misericordia, con verdad, hablar la verdad siempre, tratando de ser lo más honesto posible con los demás y delante del Señor. Proverbios capítulo 3, verso 3, tiene una figura impresionante. Dice: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Entonces, el cuello de la iglesia, hermanos, debe estar ornamentado por la misericordia y por la verdad. Pero dice: escríbelas en la tabla de tu corazón. Entonces debemos atar a nuestro cuello, hermanos, la misericordia y la verdad. Que lo que salga, hermanos, de nuestro corazón sea misericordia. Que hay personas que han fallado contra Dios, pero también usted y yo hemos fallado. Hay gente que ha ofendido a Dios y tal vez nos ha ofendido a nosotros, pero también nosotros hemos ofendido a Dios y hemos ofendido a otros, y debemos, hermanos, ser como el Señor es, misericordiosos. Dice la Biblia que juicio sin misericordia se hará para el que no tiene misericordia. Entonces, la novia, la iglesia de Cristo, debe madurar en ese aspecto. Debe participar, debe compartir el perdón, la misericordia y la verdad. Ese es el primer punto. El segundo punto, los labios. Cantares capítulo 4, verso 3, dice: tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa. Los labios tienen, hermanos, un significado muy importante. Los labios y el habla de la iglesia, de la escogida, de la amada del Señor, siempre deben estar salpicados del color rojo, que significa, que es significativo de la grana, es decir, hermanos, de la sangre de Cristo. Nuestras palabras, nuestros labios, hermanos, deben hablar siempre de la gracia, del amor que el Señor mostró en la cruz del Calvario al derramar su sangre por nosotros. Y esa sangre, hermanos, debe ser confesada, debe ser declarada sobre nuestras vidas. Cuando hablemos, hermanos, no hablemos como si siguiéramos siendo los mismos pecadores de antes, sino hablemos, hermanos, en fe. Hablemos de manera que la sangre de Cristo, hermanos, es la que nos cubre. Cuando hablemos, hablemos salvación. Cuando hablemos, hablemos en fe. Cuando hablemos, hermanos, hablemos confiadamente en el Señor. Mire, también los labios representan la confesión de los pecados. Qué interesante y qué importante es, hermanos, que nosotros aprendamos esto. Nosotros debemos confesar nuestros pecados en ministración con el pastor o con la pastora, si es usted mujer. Nosotros debemos confesar nuestros pecados al Señor en oración diariamente.
a cada momento. No debemos esperar a que el tiempo pase y que nuestros pecados, hermanos, vayan echando raíces en el corazón. Deberíamos ir ante el Señor y decirle: Señor, yo tengo esta situación en mi vida y te pido que me perdones. Entonces, los labios, hermanos, son importantes. El hablar de la iglesia tiene que cambiar. Tiene que ser un hablar maduro. Tenemos que dejar de hablar cosas sucias. Debemos dejar de hablar mentiras. Debemos dejar de hablar, hermanos, negativamente. Debemos dejar de la gritería, la maledicencia. Debemos dejar de hablar, hermanos, cosas que nos aten al pecado. Debemos dejar de hablar aquellas cosas que nos atan a la maldad. Así que los labios son importantes. En los labios, la Biblia dice que, hermanos, hay vida y hay muerte. Hay bendición y hay maldición. Entonces, esos son los labios, hermano. Los dientes. Mire, Cantar de los Cantares, capítulo 4, verso 2, dice: tus dientes como manadas de ovejas, trasquiladas, que suben del lavadero, todas con crías gemelas, y ninguna entre ellas estéril. Está presentando tus dientes, dice, como manadas de ovejas trasquiladas, que suben del lavadero. Habla de ellas figurativamente como crías gemelas. Los dientes, hermanos, implican que hubo una buena asimilación de la doctrina básica, de la leche espiritual. La iglesia debe, hermanos, asimilar la doctrina de la doctrina bíblica, la doctrina básica, hermanos, la leche espiritual, el discipulado, que facilita la alimentación, hermanos, cuando ya para que podamos comer ya un poquito sólido. La iglesia debe desarrollar buena dentadura, debe aprender a discernir y a discernir lo que come, debe comer sano. Cuando alguien se entrega al Señor, cuando alguien se convierte al Señor, inmediatamente debe ser doctrinado. Lo hemos dicho, lo hemos enseñado. Y eso va a ayudar, hermanos, a que las personas vayan aprendiendo y comprendiendo el mensaje del Señor, la doctrina con viandas. Es decir, la doctrina o el alimento espiritual que es más sólido. Mucha gente, hermanos, solamente se queda en el ABC de la doctrina. Pero tenemos que ir avanzando y crecer y conocer más de la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, tenemos que desear la doctrina. Tenemos que desear la enseñanza. Así que yo hermanos, insisto, ¿verdad?, con los hermanos que han dejado de la doctrina, a no abandonarla. Si usted no está siendo doctrinado, usted no puede desarrollar, no puede asimilar la palabra, no va a poder comer el alimento sólido. Va a haber enseñanza que no le va a parecer, porque aunque usted lleve 10, 20 años y si no ha desarrollado su dentadura, si no ha madurado en cómo se alimenta, si todavía se le tiene que dar lechita después de 10 años, de 15 años, entonces, hermanos, no puede comer un alimento más sólido. Hay enseñanzas que necesitamos dar en la iglesia, pero si la iglesia no puede asimilar ese alimento, no podemos dárselo todavía. Entonces, hermanos, hasta aquí estamos hablando del cuello, los labios y los dientes. Pasemos a la nariz.
Cantar de los Cantares, capítulo 7, verso 4, dice: tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. La nariz, hermanos, representa el sentido del olfato, que ayuda a la iglesia a distinguir los ambientes en los que se encuentra. En la nariz fue donde Dios sopló el aliento de vida en el hombre, según Génesis 2:7. La nariz tiene que ver con el discernimiento, con discernir, hermanos, qué vamos a comer. Usted no puede estar alimentándose con cualquier predicación, con cualquier enseñanza. Usted dice: no importa, yo escucho a la hermana fulana de tal, ¿verdad? Y veo que algunos hasta lo comparten. Y esa señora, no recuerdo su nombre de esta persona, pero muchas veces habla del feminismo, muchas veces promueve el rencor. No recuerdo cómo se llama la hermana, que el Señor la bendiga, ¿verdad? No estoy hablando de la hermana Lisney de Font, estoy hablando de otra hermana. Entonces, no podemos estar escuchando cualquier enseñanza. La iglesia debe discernir. La hermana Sayan Yamilet nos daba una enseñanza en un rema acerca del discernimiento. Tenemos que aprender a olfatear, casi como el perro, hermano, perdón, pero la iglesia debe desarrollar su olfato, ver qué va a comer. Si hay muerte en la olla, debe discernir. Cuando alguien está, hermanos, endemoniado, un espíritu malo está hablando a través de otra persona, la iglesia debe aprender a discernir los ambientes en los que se encuentra. Debe discernir, debe entender, debe saber diferenciar cuándo algo es agradable a Dios y cuándo no. Entonces la iglesia, hermanos, tiene que aprender a desarrollarse. Tiene que aprender, a desarrollar el olfato, a encontrar la diferencia entre lo que es de Dios y lo que no le pertenece a Dios. Entonces yo quiero invitarle, hermano, para que le pidamos al Señor que Él nos ayude a desarrollarnos en nuestro cuello, en el cuello de la iglesia. Que la iglesia aprenda a perdonar, a amar, a decir la verdad en amor. Que la iglesia, hermanos, desarrolle también sus labios. Que su habla sea un habla basada en la sangre de Cristo, esté salpicada de la sangre de Cristo. Que cuando hable con misericordia, con amor. Que hable declarando la gracia del Señor, declarando en fe, llamando las cosas que no son como si fuesen. Que desarrolle su dentadura, que sus dientes, hermanos, que no le falte ni uno. Que sus dientes, hermanos, su dentadura esté bien calcificada por la palabra del Señor, no solamente por el estudio, la lectura, por oír la palabra de Dios, por estudiar, hermanos, el discipulado, ¿verdad?, que nos habla de la doctrina básica, para que podamos ir asimilando la enseñanza que necesitamos. Y finalmente la iglesia debe desarrollar el olfato, la nariz. La nariz, hermanos, tiene que la iglesia desarrollar el discernimiento. Debe aprender a distinguir lo que viene de Dios de lo que no es de Dios. Quiero orar esta noche y pedirle al Señor que nos ayude, hermanos, y que Él nos guíe por medio de su Espíritu, y que nos ayude, hermanos, a desarrollarnos en nuestros pies, nuestros muslos, que desarrollemos, hermanos, y que podamos pues renunciar a nuestros ancestros, ¿sí? Que podamos desarrollar, la iglesia pueda desarrollar los pechos, el cuello, los labios, su dentadura y su olfato, su nariz, su discernimiento.
Padre, en el nombre de Jesús esta noche, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego, Señor, que esta palabra haga lo que tiene que hacer en cada vida, que podamos entenderla, que podamos asimilarla, que haya hermanos que anoten, Señor, no solamente en una libreta, sino también en su corazón y puedan desarrollarse. Yo sé que hay personas en la iglesia, Señor, que toman muy en serio tu palabra, que la toman, Señor, como algo que es de vida o muerte, y ciertamente en tu palabra hay vida si la practicamos, pero también hay muerte si no la llevamos a la práctica. Ayúdanos, Señor, para que podamos crecer, y yo como ministro y la iglesia pueda crecer como la amada, como la enamorada tuya, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos presentarte y comprometer contigo, desposar contigo, Señor, una novia virgen, una novia fiel a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero invitarles para el día de mañana a las 6 de la tarde vamos a tener nuestro servicio. No se pierda la enseñanza, no se pierda el servicio. Venga, vamos a alabar al Señor, vamos a glorificar su nombre. No sé, quiero saludar a los que están ahí conectados. Ahí la hermana Yami me va a decir. Hermana Laila, Dios le bendiga. Miguelina Hernández. Hermana Miguelina Hernández, Dios le bendiga allá en Morelito. Dios me la bendiga, hermana. Bueno, mandamos saludos a todos los hermanos que estén conectados, ¿verdad? Y que no están ahora mismo, tal vez lo vean más adelante o más al rato, esta enseñanza. Bien, pues Dios les bendiga a todos y recuerde que la iglesia tiene que madurar, debe crecer en todos los aspectos. Amén. Que Dios les bendiga.